Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ezequiel, que no era Ezequiel, yo no me voy a acordar el nombre. Hola, profe. ¿Cómo va Hola. Lisa? Ana Lisa eres, sí, Hola. Ana Lisa, Julieta Valeria Hola, buenas tardes. y Ezequiel, que no es Ezequiel. ¿Cómo es? Me lo voy a anotar, si me decís. Saluda el gordo ahí. Bien, chicas, clase, bueno, pasada habíamos comenzado, obviamente, con lo que era acompañamiento terapéutico, ¿sí? Hoy íbamos a hablar del rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, ¿sí? Bien, entonces acá nosotros vamos a tomar aportes tanto de Rose como de Pulice, ¿sí? Que plantean que la función del acompañante terapéutico en un tratamiento no puede definirse así porque sí, a priori, ¿sí? O sea, dar una definición generalizada. Entonces, estos autores que plantean que no se puede ubicar la función del acompañante terapéutico y tratar de definirla de una forma aislada, ¿sí? Sin relación con una práctica, con un encuadre, que ya vamos a hablar, con la dirección de un tratamiento como algo generalizado. Todo lo que es la función del acompañante terapéutico solamente se puede definir en relación a la estrategia de un tratamiento, ¿sí? Que luego se va a ir precisando, se va a ir delineando en relación a ese tratamiento y obviamente a las particularidades de cada caso, ¿sí? Por eso cada persona es única y diferente. Y cada caso, cada tratamiento va a ser único y diferente quizás. Bien, entonces la forma de pensar la estrategia para un caso debería ser en función a la singularidad de ese sujeto, ¿sí? Y se irá, digamos, delimitando en relación al despegue de su problemática. Bien, pero sí podemos hablar del aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico. Y escuchen muy bien lo que voy a decir ahora, porque esto también es una pregunta que muchas veces lo hacen los estudiantes. La existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico. Sin equipo terapéutico, nosotros como acompañantes terapéuticos no podemos hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ¿qué pautas y qué tratamiento voy a seguir si no tiene equipo terapéutico? ¿O no? Si no tiene equipo tratante. ¿Sí? Entonces, el trabajo en equipo es esencial para el rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Porque nosotros somos considerados un rol auxiliar. ¿Sí? Por eso hay muchos autores que acuerdan que la implementación del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico puede responder a dos necesidades. La primera, ¿sí? Es la necesidad concreta del terapeuta, ¿sí? De que el tratamiento pueda trascender los límites del consultorio y que no queden esas cuatro paredes dentro de ese consultorio. Y por otro lado, ¿sí? Se conjuga con ¿qué? Con la necesidad del paciente y de la familia, ¿bien? Que demandan una atención específica en aquellos casos que uno por ahí se siente imposibilitado de responder. ¿Bien? Entonces se considera el trabajo en equipo. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿O no? ¿O sí? ¿No? Bien, entonces le decía, se considera el trabajo en equipo como el único camino, digamos, posible para sostener la eficiencia de la función del acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien, obviamente que se encuentran nuevas referencias al respecto, al trabajo y a la relación en distintas profesiones, en lo que es el tratamiento de
el paciente. Hay algunos que optan por posicionarse desde lo que hoy se conoce como transdisciplina, que enfatiza en optar por posiciones desde lo que hoy se conoce como una disciplina del mismo sujeto, donde hay miradas diferentes y demás, ¿sí? Pero, a ver, en el ámbito del acompañamiento terapéutico, cuando nosotros hablamos, digamos, sí, del trabajo en equipo, hacemos referencia a diferentes aspectos, en realidad dos. En primer lugar, hacemos referencia a que el acompañante terapéutico se incorpore en un equipo multidisciplinario, ¿sí? En el cual ese equipo está dirigido por un profesional a cargo del tratamiento, que generalmente son psicólogos o psiquiatras, ¿sí? Que van a ser quien nos conduce, quien nos guía. ¿Bien? Y en segundo lugar, el espacio de la supervisión del trabajo en equipo, de los acompañantes terapéuticos y de los coordinadores de este equipo. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros cuando nos incorporamos en un equipo multidisciplinario, vamos a tener reuniones de equipo. ¿Sí? En esas reuniones de equipo, que va a ser un lugar propicio, nosotros ahí podemos planificar junto con el equipo tratante, ¿sí? Este equipo multidisciplinario, la estrategia del tratamiento y del acompañamiento, ¿sí? Siempre con un objetivo unificado, porque si uno hace una cosa, yo hago otra, el otro hace otra, no tiramos todo para el mismo lado. ¿Sí? Entonces, cada profesional, obviamente, desde su área, va a manifestar lo que observa. ¿Sí? Bien, y en conjunto vamos a ir trabajando en función del paciente. Estas reuniones son sumamente importantes, ¿sí? Que se hagan periódicamente y eso es pregunta de examen. Las reuniones de equipo se hacen periódicamente, ¿sí? No una al año. Bien. Eso nos permite reconocer los logros, nos permite reconocer las limitaciones con las cuales nos enfrentamos cada uno de los profesionales en relación al paciente. También ni hablemos de que nos va a permitir la elaboración de un pronóstico mucho más ajustado a la realidad, ¿sí? Y planificar los objetivos de manera concreta. Bien, entonces estas reuniones, ¿sí? Periódicas, nos va a posibilitar que revisar sistemáticamente la estrategia elegida para ese tratamiento. ¿Sí? Ofrecer por ahí también oportunidades para realizar algún tipo de modificación si es que es necesario. ¿Sí? Porque muchas veces no se comienza con un tratamiento y se cambia. ¿Sí? Entonces, en estas reuniones es importante también la comunicación permanente con ese equipo. ¿Sí? Bien. Y no importa si yo con Estefanía trabajo en equipo y Estefanía a mí no me cae bien, no me importa. Acá estamos con un mismo objetivo. ¿Sí? Eso lo dejamos afuerita en casita. Fuera en casita no, porque ahí ya haría. Bueno, fuera de la reunión de equipo, fuera del tratamiento. ¿Sí? Bien, entonces todos los datos que también nosotros como acompañantes podemos aportar en esas reuniones son importantísimos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos encontramos en contacto con la realidad del paciente, en su casa, en su dinámica familiar. ¿Bien? Entonces, todo lo que es la inclusión de un acompañante terapéutico cobra un sentido no solo a partir de la necesidad o del pedido que formule ese paciente, que formule la familia, ¿sí? Sino que es a partir del lugar que hace
el terapeuta que conduce el tratamiento. ¿Sí? Entonces, la inserción del acompañante terapéutico siempre tiene un ¿para qué? ¿Para qué incorporo? ¿Para qué yo hago esto? ¿Para qué? ¿Sí? Bien. Y el segundo aspecto que hace referencia cuando hablamos de equipo terapéutico es el espacio de supervisión, ¿sí? Que todo acompañante terapéutico debe tener. Bien, ¿qué es el espacio de supervisión? Es un espacio en el cual el acompañante puede plantear todas sus dudas, todas sus inquietudes respecto al devenir del acompañamiento, ¿sí? O del paciente con el que estamos trabajando. ¿Ok? Que también va a ser fundamental. Bien, ni hablemos apenas comenzamos a trabajar, que nos surgen las dudas y que entramos, ay, lo que estoy haciendo estará bien, no, ay, no quiero hacer esto porque ya veo que, como decimos nosotros, me mando una de las mías y no es así. Bueno, tenemos el espacio de supervisión para sacarnos todas esas dudas. ¿Sí? Bien. Hablando de este espacio de supervisión. Como les dije, clarificar por ahí sirve para clarificar dudas en relación a nuestro, ¿cómo decir? A nuestro acompañamiento, valga la redundancia, ¿sí? También, a ver, el acompañamiento terapéutico y el acompañante, más que nada, no el acompañamiento, el acompañante terapéutico, ofrece un límite, ¿sí? Muy tenue en lo que es el trabajo y la recreación, ¿sí? Muchas veces ese límite es como inexistente, ¿bien? En realidad nosotros estamos ahí para hacer, como digo yo, un viaje, ¿sí? Junto con el paciente, ¿sí? Por eso le decía que muchas veces al principio nos pasa estas situaciones que surge esta duda de, ¿será que mi trabajo lo estoy haciendo bien? ¿Será que el acompañante terapéutico, este trabajo de acompañamiento terapéutico es un trabajo serio? ¿Sí? ¿Podré lidiar con esto, con aquello? Y en este espacio de supervisión también nos sirve para eso, no solamente para hablar del paciente, del tratamiento del paciente, sino cómo nos sentimos nosotros. ¿Bien? Eso también ténganlo en cuenta que se puede hablar dentro de lo que es el espacio de la supervisión. ¿Sí? Entonces ahí vamos, como les dije antes, volcar todas nuestras dudas en cuanto también a lo clínico, en cuanto al posicionamiento de esas intervenciones. ¿Sí? Entonces podemos decir que el espacio de supervisión es un espacio que acompaña al acompañante. ¿Sí? Ese espacio de supervisión es guiado por el coordinador, digamos, del acompañamiento. ¿Sí? Que puede ser un psicólogo, un psiquiatra o en algunos casos un acompañante terapéutico que tiene mayor experiencia, ¿sí? Que también nos puede ir ayudando en este camino, ¿sí? En estas dificultades que son propias del rol del acompañante terapéutico. Bien, esos espacios de acompañamiento o espacios de supervisión, bien, tienen distintas características, dependiendo de la modalidad del acompañamiento y también de la institución en la cual el acompañante se encuentra trabajando. ¿Sí? Hay espacios de supervisión individuales o hay espacios de supervisiones grupales. ¿Bien? Individuales, constituido por el acompañante y por el supervisor. ¿Sí?
Grupales es un espacio donde participan por ahí distintos acompañantes terapéuticos y el supervisor. ¿Sí? Hay dos modalidades de espacios de supervisión. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Anotaron lo que yo me acordé que preguntaba en el examen? Ok, bien. Ahora, hablamos del perfil del acompañante terapéutico y ahora quiero que hablen ustedes, en realidad, primero, antes que yo. O escriban el que no se anime a hablar. ¿Sí? Ustedes, ¿cuál creen que es o debería ser el perfil que tiene que tener un acompañante terapéutico? Yo voy a tirar una y ustedes siguen con las otras. Empatía. Julieta, Estefanía, no sé cuál de las dos quiere primero, no se me peleen. Habiliten el micrófono. Ahora, me levantaron las dos las manos y ninguna de las dos me habla. Oh. Responsabilidad, compromiso. Bien. Empatía, responsabilidad, compromiso. Me gustó. Julieta. Amor podría ser. Bien, me gusta. Amor. También. ¿Qué más? Confianza, respeto. Respeto, confianza. Bien. También se llama también secreto profesional. También, después vamos a hablar de eso. También, bien. Flexibilidad. Flexibilidad. Escucha activa. Escucha activa. Me gusta. ¿Algo más? Así. Paciencia. Me gustó esa también. Paciencia, mucha paciencia. Control de impulsos. Muchas veces vamos a decir, ay, este lo voy a agarrar del cogote. No. Contá hasta 10, respirá. Bien, me gustó. ¿Qué más? Responsabilidad, no sé si lo dijimos. También esa es otra. Y creo que así podemos estar hasta pasado mañana, más o menos. ¿Sí? Debemos también saber poner límites, que por ahí es una parte media, para algunos un poco complicada. Recuerden que nosotros ponemos nuestro cuerpo para trabajar, ¿sí? Debemos tener sentido común, debemos tener perseverancia también nosotros, ¿sí? En algunas ocasiones flexibilidad, respeto, ¿sí? Debemos tener esta capacidad para identificarse con el otro, favorecer la escucha, la observación es sumamente importante. ¿Bien? ¿Sí? Y así podemos hablar de un montón de características que debe tener el acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien. Ahora sí, que también es tema de evaluación. Especificidad del encuadre del acompañamiento terapéutico. Encuadre. ¿Sí? Agarraron todos la lapicera, ¿no? Perdón, profe, no escuché lo que dijo recién. Vamos a hablar del encuadre del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Qué es el encuadre? Es un concepto
de gran utilidad en nuestra práctica. Por eso hay que entenderlo y comprenderlo. Es muy simple, muy fácil, pero quiero que siempre lo tengan en cuenta, ¿sí? Primero vamos a hablar de la etimología, ¿sí? Es un concepto que fue tomado desde lo que es el psicoanálisis y en el acompañamiento terapéutico funciona, digamos, como una brújula para sostener todo lo que son las estrategias de nuestro trabajo, ¿sí? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, se refiere a este verbo encuadre con diferentes definiciones. Una es encerrar en un marco o cuadro, otra es encajar o ajustar una cosa dentro de la otra, otra es encerrar o incluir dentro de sí una cosa. En psicología, el encuadre hace referencia a, y estos me lo anotan, a elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Definición del rol, espacio, horarios y honorarios. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de las particularidades en el ámbito del acompañamiento terapéutico de esos elementos que yo les nombré. El rol del acompañante terapéutico. El rol del acompañante terapéutico debe ser definido y debe ser pautado al paciente, a su familia, a todas las personas que integran la estrategia de intervención, sean maestros, médicos, autoridades escolares, psicólogos, psiquiatras, quien intervenga. Nuestro rol debe ser aclarado y debe ser diferenciado, de otras funciones. ¿Para qué? Para evitar confusiones. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de aceptar un trabajo, por decirlo de una manera. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el espacio. ¿A qué hace referencia cuando hablamos del espacio? A ver, en el acompañamiento terapéutico, todo lo que es el espacio se debe fijar en cada caso. A ver, ¿cuál será el lugar de encuentro donde vamos a trabajar? ¿Sí? Hay algunos acompañamientos terapéuticos que el espacio de trabajo es en el propio hogar del paciente. ¿Sí? Otros en la clínica, otros dentro de un hogar, otros dentro de un hospital, otros en un club. ¿Sí? Si el paciente se encuentra internado, quizás en la clínica donde el paciente se encuentra internado. ¿Dónde va a ser mi espacio de trabajo? ¿Sí? También hay que aclararlo. Luego tenemos los horarios. ¿A qué hace referencia? A la frecuencia, a la duración de esos encuentros. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Día, hora en que se realizan esos encuentros. ¿Sí? Y lo que es el cumplimiento de horarios es muy importante para el devenir del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces, en el caso de que intervenga la familia, también se le debe informar a la familia cuáles van a ser los días, cuáles van a ser los horarios del acompañamiento. ¿Sí? Y en el caso de que el acompañante terapéutico decida realizar algún cambio de esta variable, que son los horarios, debe ser informado al paciente con anticipación, y si fuese un niño o alguien que por ahí no pueda manejarse solo, se debe informar al padre, al tutor. ¿Ok? Bien. A ver, cambios. Hay cambios que también pueden ser imprevistos. Nos enfermamos. Nos enfermamos mayormente de un día para el otro, de un momento para el otro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a mí me viene y Melissa tiene una cita para el médico la semana que viene, el próximo martes.
¿Sí? Sí, puede informar, mira, yo el próximo martes en este horario tengo una cita al médico, no lo puedo cambiar, quizá podemos cambiar el horario de acompañamiento. Hay esa anticipación. Después tenemos los imprevistos que, bueno, a veces surgen, ¿sí? Sí, no es normal que nos surjan los imprevistos todas las semanas. Bien. Y por último tenemos los honorarios. ¿Sí? Que en esta variable nos referimos a cuánto se paga por el acompañamiento, a quién se paga por el acompañamiento y cuándo se paga por ese acompañamiento. ¿Sí? Que también debe ser definido antes de aceptar un trabajo. ¿Sí? Es importante aclarar este punto desde el inicio. ¿Sí? Definir cuál será el valor de la hora de la jornada de trabajo. ¿Sí? ¿Quién va a ser el responsable de realizar ese pago? ¿Sí? En algunos casos es la familia, en otros el propio paciente. Ustedes van a trabajar con niños, obviamente que no va a ser el propio paciente. En otros casos la obra social, la mutual. ¿Bien? Y por último hay que aclarar, ¿sí?, a quién se le va a pagar, porque algunas veces se le abona al terapeuta, en otros casos se le abona al coordinador del acompañamiento terapéutico y en otros casos se le abona al propio acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien, y en casos de, por ejemplo, salidas o paseos, eso también debe ser pautado previamente. ¿Quién va a absorber esos gastos? ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos poniendo, como digo yo, plata de nuestro bolsillo para solventar esos gastos. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué más es importante con respecto a los honorarios? Aclarar todo lo relativo a las interrupciones regladas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Vacaciones, imprevistos, ¿sí? ¿Qué modalidad, por ejemplo, van a tomar frente a llegadas tardes? Ausencia del paciente. Ejemplo, estamos haciendo acompañamiento a un niño en la escuela, de lunes a viernes, horario escolar. Supongamos 7:45 de la mañana a 12, supongamos. El niño no va a la escuela, por X razón, no importa cuál fuera. Yo que no cobro igual, hay que arreglar todo eso antes. ¿Ok? ¿Sí? Cuentas claras, somos todos felices y amigos. Cuando no están las cuentas claras, se hace difícil. Por eso es importante explicitar el encuadre. ¿Sí? La importancia de explicitar el encuadre radica en qué? En ocasiones es que ayuda a sostener la tarea sin perder de vista nuestro trabajo. Entonces, si nosotros tenemos todo pautado previamente, se va a ser mucho más fácil. No vamos a estar pensando de, al final cobro muy poco por todo lo que estoy haciendo y demás. ¿Sí? En muchas ocasiones, lo cuento para que también lo sepan, mutuales y obras sociales no pagan lo suficiente. Entonces, mayormente, los acompañantes terapéuticos fijan con la familia un monto extra que se hace cargo la familia directamente, que eso va a depender, obviamente, de lo que ustedes arreglen. ¿Ok? Bien, entonces, ahora les pregunto, ¿qué entra dentro del encuadre? El tema de evaluación. Vamos. Lo que estuvimos... Perdón, no sé, me metí, alguien habló recién. Sí, no llegué a ver quién era. No. No.
Y bueno, lo que estuvimos hablando recién, lo del espacio, los horarios, los honorarios, el rol. Bien, entonces, rol, espacio, horario y honorarios. No se me olviden, ¿no? Bien, porque en las evaluaciones, por ahí le pregunto, ¿qué entra dentro del encuadre? Y les doy opciones. ¿Sí? Entonces, no se me olviden de esa partecita. Ahora, hasta ahí. ¿Hay preguntas? ¿No? Hablamos de los distintos tipos de modalidades que hay del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Tenemos modalidades institucionales, por ejemplo, ¿sí? Donde el acompañante terapéutico se inserta en una institución acorde a una estrategia de un equipo. ¿Sí? Escuelas, hospitales, geriátricos, psiquiátricos, hospital de día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros nos podemos insertar ahí con el fin de acompañar a un sujeto a partir de la demanda del equipo. ¿Sí? Del equipo sosteniendo una estrategia desde la particularidad de ese caso, perdón. ¿Sí? Ahí haríamos un acompañamiento individual. ¿Sí? Pero dentro de las instituciones, ustedes saben que también hay acompañamientos que tienen estrategias grupales, ¿sí? Donde muchas veces uno o más acompañantes contienen, coordinan, ¿sí? A un grupo de individuos dentro de un contexto grupal, ¿sí? Que esos son, por ejemplo, todo lo que son talleres de reinserción social, talleres o comunidades terapéuticas o en hospitales de día. Esas son estrategias grupales institucionales, ¿sí? Después tenemos todo lo que son acompañamientos ambulatorios, ¿sí? Que se desarrolla, digamos, fuera de las instituciones. ¿Sí? ¿Desde qué? Desde un abordaje terapéutico institucional o de un consultorio privado, ¿sí? Donde el equipo sostiene un abordaje, digamos, en la cotidianidad de ese sujeto. ¿Sí? Que en el acompañamiento ambulatorio será aún más importante la claridad del encuadre. ¿Sí? El acompañante terapéutico coordinará la frecuencia, la hora, las horas de acompañamiento según la estrategia planteada por el equipo. ¿Sí? Y en este acompañamiento ambulatorio también puede haber más de un acompañante, ¿sí? De acuerdo a las posibilidades vinculares, de conexión, ¿sí? Y de las horas que hay que cubrir con el acompañamiento. ¿Sí? Cuando la estrategia, por ejemplo, incluye varios acompañantes terapéuticos, es importantísimo que se incorpore un coordinador, ¿sí? Que junto al terapeuta o al miembro que está a cargo del equipo tendrán todos los recaudos a la hora de implementar las estrategias, ¿sí? Y después tenemos todo lo que son las internaciones domiciliarias. ¿Bien? En caso de, por ejemplo, ser necesario cubrir todas las horas del día, se coordina un grupo rotativo de acompañantes. ¿Sí? Por ahí que hay que evaluar acá el tema de los costos, porque tiene un alto costo tener personas que te cubran todo el día, las 24 horas. ¿Sí? No solamente de la parte económica, sino del desgaste del equipo. Bien, pero mayormente se arman turnos rotativos de acompañantes terapéuticos que abarcan, digamos, las 24 horas del día, o sea, las horas diurnas y las horas nocturnas, ¿sí? Siempre según la estrategia planteada. Bien, y en este caso también es importante contar con la presencia de un coordinador del equipo de acompañamiento terapéutico. Bien. Bien, si hablamos de las áreas de inserción,
si bien la clase pasada habíamos hablado que el acompañamiento terapéutico surgió en un primer momento para abordar a aquellos pacientes con patologías severas, que muchas veces se presentaban desafíos para el terapeuta, como eran la psicosis, las adicciones, con el pasar del tiempo se amplió todo ese campo de abordaje a diversas patologías y también a diversos contextos, ¿sí? Pero siempre sin perder que la especificidad y la singularidad del rol, ¿sí? Entonces, a medida que este campo de acción se va ampliando, nosotros nos vemos obligados a pensar y a reformular muchas teorías, muchas técnicas para cada una de estas áreas, ¿sí? Hoy en día, perdón, se puede distinguir diferentes áreas de inserción. ¿Cuáles son? Adicciones, bulimia y anorexia, depresiones y trastorno del estado de ánimo, fobias y ataques de pánico, pacientes con riesgos suicidas, psicosis, trastorno de discapacidad mental, autismo y trastornos graves infanto-juvenil, niños con dificultades de integración escolar. Luego tenemos patologías genéticas o neurológicas en adultos y en niños, pacientes con cuidados paliativos y la tercera edad. ¿Sí? Esos, todos los que nombré, los 12 que nombré, son áreas de inserción del acompañamiento terapéutico. Nosotros podemos trabajar en cualquiera de estas áreas. ¿Sí? Bien, entonces tenemos adicciones, bulimia y anorexia, tercera edad, psicosis, pacientes con riesgos suicidas, depresiones y trastorno del estado de ánimo, niños con dificultades con integración escolar, autismo y trastornos graves infanto-juvenil, pacientes de cuidados paliativos, ¿sí? Después tenemos fobias y ataques de pánico, retraso y discapacidad mental, y me faltó uno. Patologías genéticas y neurológicas, tanto en adultos como en niños. ¿Bien? Bien. Bien, antes de hablar de la diferencia entre cuidador y acompañante, quiero que retomemos el tema del vínculo, que es sumamente importante, los momentos del vínculo. ¿Sí? Bien. Ya que siempre me van a escuchar de acá hasta que terminemos, que lo primordial en el acompañamiento terapéutico es lo vincular. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a basar en lo que dijo Cura de Mauer y Resniski, que ellos plantearon que el vínculo, ¿sí? El vínculo acompañante terapéutico acompañado se puede distinguir en diferentes momentos. Tenemos el primer momento, que es el inicio de la relación, ¿sí? Donde mayormente hay actitudes que son dominantes. Al comienzo de la relación del paciente con su acompañante puede ser por ahí de sospecha, ¿viste? El paciente se pregunta qué hace esta persona, por qué me lo pusieron para que me vigile, eso pasa mucho con los ancianos, ¿para qué está acá? De desconfianza, ¿sí? O de transferencia, ¿sí? Entonces, cuando el sentimiento este es el primero, ¿sí? De malestar, de sospecha, de desconfianza, ¿bien? Por ahí el paciente está con todas estas ansiedades persecutorias que generan muchas veces ciertas conductas tendientes a la distancia, a poner freno, ¿sí? En cambio, cuando predomina la transferencia masiva, abrupta, se produce una relación mucho más simbiótica, ¿sí? Después tenemos el segundo momento, que es el momento de mayor aceptación del vínculo, que esto pasa luego de un tiempo de reconocimiento, de ajustes,
¿sí? De la relación acompañante-paciente, ahí ya es como que la relación comienza a hacerse un poco más accesible, pero no solo para nosotros, sino para el paciente también, ¿sí? Donde acá la empatía, el sentido común del acompañante es necesario, sumamente necesario, ¿sí? Es como el segundo momento donde hay un poco más de aceptación. Después tenemos el tercer momento, que es el momento de consolidación del vínculo, ¿sí? Que acá es difícil dividir esta etapa de la evolución de una relación que es afectiva, pero que a la vez es terapéutica, ¿sí? Bien, a ver, cuando hablamos de la consolidación del vínculo, nos referimos, digamos, a ese momento del proceso en el cual el paciente y su acompañante terapéutico comparten algo más, ¿sí? Que un contrato de trabajo con un objetivo a cumplir, ¿sí? Y todo lo que es la frecuencia del vínculo, las características, ¿sí? Gestan una relación de alto compromiso, de ese compromiso que va a ser recíproco entre el acompañante y el acompañado. Y después tenemos el cuarto momento, que es la finalización del acompañamiento. ¿Sí? Bien, que según estos autores se pueden definir, digamos, dos modalidades de cierre en un proceso de acompañamiento. ¿Sí? La primera modalidad es aquella que por ahí todo el mundo desearía, una separación que sea planificada, que sea gradual, que sea respetuosa, ¿sí? Del tiempo de ese paciente, donde se pueda elaborar el duelo por esta despedida. Y la otra modalidad son las separaciones abruptas, ¿sí? Por ahí situaciones donde el paciente no sigue el tratamiento o no lo dejan o no puede económicamente, donde no hay un espacio, no hay un tiempo ni siquiera para que pueda explicar las sensaciones que le despierta a ese paciente esa interrupción. Y yo siempre agrego otro momento, que es cuando el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal y fallece. ¿Sí? Para mí ese es otro momento de finalización del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque es abrupto, muchas veces conlleva a un proceso de duelo para nosotros como acompañantes terapéuticos, pero al mismo tiempo, además que para la familia también nosotros tenemos que seguir acompañando a esa familia. Entonces es un tipo de separación del vínculo, de finalización, digamos, de este acompañamiento terapéutico, que pasa también muchas veces con las personas ancianas. No es que hace falta que el individuo esté enfermo, ¿no? Quizás por propia vejez, ¿sí? Natural, que es una finalización de este acompañamiento. Por eso siempre pongo también ese momento que a cualquiera de nosotros nos puede tocar. Y también tenemos que elaborar un duelo y es abrupto y es de un momento para el otro y quedamos ahí como, bueno, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos? Bien. Ahora les comparto, antes de que charlemos nosotros, un video de la diferencia, que esto también hay que tenerlo muy en claro, entre cuidador y acompañante terapéutico, ¿sí? Así que les voy a colocar un videito ahora para que ustedes, que lo tienen también en el campus virtual, ¿no? A este video que yo les voy a compartir en este momento. Diferencias entre el acompañante terapéutico y el cuidador.
Acompañar terapéuticamente no es lo mismo que cuidar de modo terapéutico. Generalmente, suele confundirse la imagen o figura del AT con la del cuidador, y viceversa. Esta confusión se genera por la falta de información que aún hoy existe sobre el rol de ambas especialidades. También aparecen confusiones al respecto, debido a que no hay unificación de conceptos, por parte de las muchas escuelas que forman acompañantes terapéuticos, e incluso, entre diferentes profesionales de la salud. Para despejar esta cuestión, aclararemos las funciones a grandes rasgos, de ambos roles, y se recomienda ver el video de este mismo canal, titulado, Funciones, rol del acompañante terapéutico. Las 8 más importantes. El cuidador, o cuidadora domiciliario. En el ámbito de la salud, un cuidador, o cuidadora domiciliario, no necesita necesariamente formación sobre patologías psiquiátricas o clínicas, sino que necesita por sobre todo, una aspiración vocacional, que esté dirigida al bienestar de la persona paciente, en su funcionamiento básico, y esencial. Como por ejemplo, en la asistencia directa de su alimentación. En la asistencia directa de su descanso. En la asistencia directa de su higiene. En la administración de su medicación. O bien, en la asistencia directa del paciente, en los momentos en que éste se encuentre solo en su domicilio. Él, o la cuidadora no tiene el deber de hacer o fomentar actividades de estimulación o rehabilitación con el paciente. Su tarea, como se hizo mención, es vocacional y de absoluta responsabilidad y compromiso. Y si bien la formación y capacitación no son un requisito indispensable en el rol del cuidador, sí es por supuesto recomendable, al menos, una mínima preparación. El, o la acompañante, terapéutico. Por el contrario, el acompañante terapéutico tendrá la obligación de hacer una profunda y continua capacitación sobre las enfermedades o patologías que afecten al paciente en cuestión. Por ende, con esto se destaca que no es tarea del AT asistir al paciente en su higiene, alimentación, descanso o guarda directa del mismo, sino que deberá realizar las estimulaciones correspondientes sobre cada uno de estos aspectos mencionados, para que el paciente pueda realizarlo solo. Es decir, llevar adelante una correcta psicoeducación, que esté al alcance del entendimiento y comprensión del paciente. Por otro lado, deberá cumplir con sus 8 principales funciones, más las prescripciones que el médico, psicólogo, o equipo interdisciplinario tratante, le indiquen para realizar. Por esto es que la formación y capacitación permanente en el AT es un deber de suma importancia. Será también tarea del AT dialogar con el cuidador o cuidadora, con el fin de evitar el síndrome del cuidador quemado, o síndrome de burnout. Y sumado a esto, hablar sobre el estado del paciente, para la elaboración de un informe más completo, que se presentará ante el médico, o equipo tratante. Por supuesto, que el acompañante terapéutico podrá realizar las funciones de un cuidador domiciliario, pero es bueno tener en claro que no son su obligación, como no son obligación las actividades del AT para el cuidador. Ambas tareas, tanto la del cuidador como la del AT, son indispensables en algunos casos, y ambas conllevan gran cantidad de energía, por parte de estos dos. Por eso, se recomienda que las tareas sean divididas, según corresponda a cada uno. Y si bien ambos en la actualidad poseen centros de enseñanza, los contenidos de aprendizaje son distintos. La línea que divide ambos roles, es muy delgada pero importante. El acompañante terapéutico, rehabilita al paciente. El cuidador terapéutico, presta los apoyos necesarios, para satisfacer las necesidades básicas, de la vida diaria de la persona a la que cuida. Bien, ahora vamos a hablar obviamente de la diferencia entre cuidador y acompañante, un pequeño resumen, aparte de lo que ustedes pudieron escuchar en ese video. ¿Sí? En realidad, la diferencia en qué radican los roles, ¿sí? En las responsabilidades y también en el enfoque de su intervención con la persona que asistan, ¿sí?
Cuidador. ¿Cuál es la definición? Es una persona, digamos, que brinda asistencia a individuos que no pueden realizar ciertas actividades de la vida diaria por sí mismos, debido a una enfermedad, debido al envejecimiento, debido a una discapacidad, ¿sí? ¿Cuál es la función o las funciones, mejor dicho, del cuidador? Ayudar en actividades básicas, diarias, aseo personal, vestir, alimentación, movilidad, administrar medicamentos según las indicaciones médicas, realizar tareas domésticas ligeras como limpieza, preparación de comidas, ¿sí? Proporcionar acompañamiento y apoyo emocional y supervisar lo que es la seguridad y el bienestar general de la persona que tiene a su cargo. ¿Sí? Entonces, el enfoque del cuidador es principalmente asistencial y también de apoyo práctico. ¿Para qué? Para garantizar todas las necesidades, digamos, básicas de este individuo que sean cubiertas. ¿Sí? Bien, y todo lo que es la formación de los cuidadores puede variar. ¿Sí? Hay algunos que reciben capacitación, ¿sí? Y otros pueden tener la experiencia práctica, sin ninguna, digamos, formación específica. En cambio, acompañante terapéutico, la definición es un profesional que brinda apoyo, que brinda acompañamiento a personas con problemas de salud mental o con necesidades educativas, perdón, necesidades especiales, no educativas, necesidades especiales. ¿Sí? Que trabaja en coordinación con un equipo de salud. Bien, ¿cuáles son las funciones? Apoyar y acompañar en la realización de actividades cotidianas y sociales, siempre promoviendo la autonomía de ese individuo. ¿Sí? Facilitar la integración social y la participación en actividades comunitarias. Proporcionar también contención emocional y apoyo psicosocial. Ayudar en la implementación de estrategias terapéuticas diseñadas por el equipo terapéutico. Y observar y reportar, por ejemplo, cambios en el comportamiento, estado emocional del individuo, todo al equipo terapéutico. ¿Sí? Entonces, el enfoque que tiene el acompañante terapéutico es psicosocial y terapéutico. Bien, está dirigido a mejorar la calidad de vida y la integración social de ese individuo, siguiendo el plan de tratamiento específico. ¿Sí? Entonces, los acompañantes terapéuticos sí deben recibir una formación específica en salud mental, en psicología, en áreas afines, y trabajar siempre estrechamente en colaboración con los profesionales. ¿Bien? Entonces, si hacemos una comparación entre ambos, el cuidador se centra en necesidades físicas, prácticas del individuo. El acompañante se centra en apoyo emocional y psicosocial, siguiendo el plan terapéutico. Bien, los cuidadores pueden trabajar en una variedad de entornos, domicilios, residencias. El acompañante terapéutico suele estar involucrado un poquito más en el tema de salud mental, en temas comunitarios. ¿Sí? Después, el acompañante trabaja estrechamente en colaboración con el equipo. ¿Sí? Los cuidadores pueden trabajar de manera más independiente. ¿Sí? Bien, entonces, en resumen, ambos roles son fundamentales para el bienestar de la persona, ¿sí? Que tiene necesidades especiales. Su enfoque y su responsabilidad sí difieren, ¿sí? El cuidador se enfoca más en lo que es apoyo práctico y asistencial, acompañante terapéutico, un apoyo más psicosocial y terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué remarco esto? Porque nuestra práctica se confunde muchísimo con el rol de un cuidador. ¿Sí? Después, como yo siempre le digo a mis alumnos, lo que ustedes aceptan, ejemplo, yo acepto cocinarle al paciente al mediodía, lo aceptaron y no entra dentro de sus funciones, ¿sí?
si yo acepto, no sé, asistirlo en su aseo personal. Ustedes lo aceptaron, no está dentro de su función ni de su rol. Bien, después cada uno sabe lo que acepta y si lo aceptaron, así sea de palabra, lo van a tener que seguir haciendo. ¿Sí? Porque también he escuchado muchos acompañantes terapéuticos que terminan diciendo, pero al final terminé haciendo esto cuando yo no lo tendría que hacer. Bueno, pero ¿lo aceptaste? Y sí, yo lo acepté en un primer momento porque necesitaba el trabajo. No importa si necesitabas el trabajo, ¿lo aceptaste? Sí, bueno, lo vas a tener que seguir cumpliendo. ¿Sí? Entonces, funciones, estas 8 que nombraban ahí en el video, ¿cuál es? Contener al paciente en su cotidianidad, que ustedes lo tienen en el material de estudio, ofrecerse como referente, ¿sí? Ayudar a reinvestir, acuérdense, registrar y ayudar a desplegar las capacidades creativas del paciente, aportar una mirada objetiva al mundo de ese paciente, habilitar un espacio para pensar, orientar en espacio social y intervenir también en la trama familiar. ¿Y cuáles son los objetivos específicos del acompañamiento terapéutico? Favorecer la continuidad del tratamiento, ¿sí? O posibilitar también el inicio a ese tratamiento adecuado, prevenir situaciones de riesgos, ¿sí? Sostener y complementar todo lo que es la red de apoyo del paciente, proporcionar también información, ¿sí? Acerca del tratamiento, acerca de la evolución del paciente, a lo que es el equipo, juntos revisar estrategias respecto a su tratamiento y proporcionar nuevos recursos para su vida cotidiana, para la vida cotidiana del paciente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, clase que viene, vemos, o hablamos, mejor dicho, de hospital de día y hospital de noche, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Es muy simple, muy fácil. Y vemos el último tema del módulo número 1, que es ética en la intervención del acompañamiento terapéutico. ¿Ok? Entonces, si Dios quiere, la próxima clase ya estaríamos culminando con lo que sería el módulo número 1. ¿Sí? Si llegamos a culminar, que yo creo que sí, excepto que por ahí a lo mejor me enganche hablando de más y no me alcance el tiempo, luego les voy a explicar cómo se hace un examen, porque ustedes, no sé si se acuerdan, cada vez que terminábamos un módulo iban a tener una pequeña evaluación. Entonces, si llegamos a terminar el módulo, que yo le voy a poner todo el énfasis para que así sea, ¿por qué? Porque acuérdense que después tenemos las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, perdón, de invierno, ay no, yo necesito vacaciones realmente, no. Las vacaciones de verano, entonces quiero terminar el módulo de la clase que viene, así después ustedes tienen tiempo para hacer el examen, porque recién nos volvemos a ver en febrero nosotros. ¿Sí? Entonces, para las vacaciones de verano, no de invierno, de verano, además de la validación, les voy a dejar 2 trabajitos prácticos de 2 casos específicos del módulo número 1, pues si no van a decir, bueno, profe, ¿y ahora qué hago? Pues no entiendo nada. Específico del módulo número 1 son 2 casos prácticos que también se hacen a través del campus virtual para que lo hagan cuando ustedes deseen, un día, una mañana, donde Ana esté tomando unos mates sin trabajar, dice, bueno, a ver, voy a entrar al campus virtual porque estoy aburrida, vamos a ver qué es lo que puso la profe con este caso que dijo que era un trabajito práctico. Y lo realizo. ¿Sí? Así los tengo entretenidos por lo menos ese mes y algo de vacaciones que están ahí, porque, bueno, con las fiestas no. Enero, pues las fiestas no las vamos a contar porque estamos todos alborotados con el tema de las fiestas y demás. Enero que no nos vamos a ver. ¿Sí? Bien, antes de retirarnos,
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? ¿O hasta ahora viene claro? O después las dudas le van a surgir cuando tengan que hacer la validación. Pero acuérdense que yo voy a estar de vacaciones, voy a apagar el teléfono, no, mentira, no lo apago. Pero no van a surgir dudas. Después la semana que viene yo les voy a explicar, de última nos quedamos un ratitito más y les explico el tema del examen, así que quédense tranquilos, no son muchas preguntas, pero sí presten atención. Soy muy tramposa haciendo preguntas. Por ahí te cambio una palabrita y te cambié todo el significado. Entonces, lean y razonen que la mayoría de las preguntas, si las pensamos un cachito y decir, ah, no, esto lo que está diciendo no funciona así. ¿Sí? O sí, tiene razón. Entonces, piensen y analicen. Es lo único que siempre le pido cuando tienen así algún tipo de examen, porque te puedo cambiar un sí por un no y ya cambió todo. Y vos venís leyendo y decís, no, esto lo leí exactamente como dice el PDF, pero te cambió un sí por un no. Entonces cambió todo. Entonces presten atención a esas pequeñas cositas, trampitas ahí, que soy buena y se las estoy diciendo. Y después lo que dije en las clases, que esto es tema de evaluaciones, porque es tema de evaluaciones me lo acuerdo 100%. ¿Sí? Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, ¿sí? A las 16:05, más tardar ingreso y terminamos de ver el módulo número 1. ¿Sí? Que tengan una hermosa semana y nos vemos la próxima clase. Un beso enorme. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao.